Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia de Cambio. Hoy día vamos a sumergirnos en el mundo onírico, el mundo de los sueños. ¿Qué nos dicen los sueños? ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo analizarlos? ¿Son creaciones intrascendentes de la mente humana? ¿O traen consigo un mensaje o revelación? Para responder a estas preguntas y entender cómo analizar un sueño, nos acompaña Dayan Bahamondes. Ella es psicóloga clínica especializada en psicología analítica junguiana. Bienvenida al programa, Dayan. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Oye, Dayan, cuéntanos primero cómo tú, psicóloga clínica, llegas a interesarte en el mundo de los sueños. Bueno, fue todo esto ligado a conocer a Jung, encontrarme con un libro por sincronía en una librería, después de haber estudiado la carrera de psicología, y descubrir este mundo apasionante de los sueños como mensajes del alma. Cuando yo escuché eso, me quedó dando vueltas esa idea, porque siempre he recordado mucho mis sueños y siempre sentí que los sueños son tan potentes que pueden modificar, por ejemplo, el estado de ánimo, de acuerdo a cómo soñamos. Si tenemos sueños más en la línea de las pesadillas o sueños con emociones de tristeza, al otro día el ánimo nos puede durar todo el día de acuerdo a lo que soñamos. Entonces me empecé a dar cuenta de la importancia, y al leer a Jung descubrí todo un mundo donde él planteaba en el fondo que los sueños no están ahí por nada. Los sueños tienen un lenguaje propio, que es el lenguaje simbólico, y hay maneras de, en el fondo, entender lo que nos quieren decir. Para eso hay que aprender el lenguaje simbólico. ¿Qué importancia tiene el sueño para el ser humano? Desde la psicología analítica junguiana y también desde otras corrientes psicológicas, a través de el acompañamiento de muchos pacientes en su análisis de sueños, hemos podido ver la importancia de los mensajes que hay tras esos sueños. Y por medio del sueño se nos revelan experiencias, estados internos, potenciales en nosotros que todavía no hemos descubierto, qué tan preparados estamos para algunas situaciones o no. El sueño es como una especie de termostato que nos va, como una vida paralela interna, que nos va, todo el tiempo nos podría ir guiando si nosotros pudiéramos entender lo que nos quiere decir. Es como si fuese una puerta al mundo subconsciente. Uh-huh. ¿De dónde surge el contenido de un sueño? Bueno, ahí tendríamos que explicar un poquito la estructura psíquica, que se compone principalmente de, bien resumido, de 3 partes. Que la primera es el yo, que tiene que ver con la conciencia. Después está la parte del inconsciente personal, que Jung le llamaba sombra, y que en esa parte nuestra inconsciente están todos los contenidos personales de nuestra historia, de nuestras vivencias, que en el fondo han quedado relegados al inconsciente. No tenemos un acceso tan directo a esos contenidos hasta que empezamos a iluminar, y estos pueden emerger a la conciencia. Y la otra parte de la psique es el inconsciente colectivo, que es esa parte común que compartimos como especie, donde hay un montón de información, están los arquetipos, están las memorias de la especie, que en el fondo también podemos traer a la conciencia. O sea, viéndolo como en una línea vertical, arriba está nuestra parte consciente, obviamente, uh-huh. Después todo nuestro subconsciente, y más en profundidad ese inconsciente colectivo. Uh-huh. Ahí se producen conexiones entre las personas. Por ejemplo, una pregunta que hace una auditora, Sarelia, uh-huh. que le mandamos un saludo, uh-huh. consulta si
pueden dos personas soñar lo mismo, considerando que hay una especie de entramado común a nuestra especie. ¿Puede ocurrir eso? Ujú. Mira, y es bien interesante y este tema da para mucho. Pero cuando analizamos un sueño, tenemos que hacerlo con cada persona en lo particular, porque hay una parte de información de ese sueño que proviene del inconsciente colectivo, que podría ser compartido, pero hay otra parte que proviene del inconsciente personal. Entonces, un sueño idéntico en dos personas igual va a tener en alguna parte un componente diferente porque cada persona es única. Y las experiencias de una en lo personal no van a ser idénticas a las experiencias de otra. Pero en base a lo que tú has visto, por ejemplo, ¿puede existir una sincronía en sueños? Sí, claro, esto que te decía antes tiene que ver con, en el fondo, siempre respetar que cada persona es única y que hay partes en el fondo que son personales, y por eso no podemos ir a un libro de sueños donde diga soñar con agua significa esto y todos los que sueñan con agua entonces tienen el mismo significado. Que eso ocurre mucho, ¿eh? Claro, eso por un lado. Pero, por ejemplo, suele suceder, y esto se ha visto pero muchísimo a lo largo de los años y de todos los expertos que analizan sueños, es que, por ejemplo, cuando hay sucesos mundiales muy potentes emocionalmente, las personas comienzan a tener sueños muy parecidos, como relacionados a la experiencia que se va a vivir. Por ejemplo, previo a las guerras, hay muchos soñantes. Jung soñaba, por ejemplo, con ríos de sangre antes de que empezara la guerra, y sueños recurrentes de ríos de sangre que no entendía, después entendió que era la guerra que venía. Y pasó en un laboratorio de sueños donde enseñamos a analizar sueños, que estuvimos previos al estallido social, y varias personas tuvieron sueños como de disrupciones, de peleas colectivas, de hasta como militares, armas, revueltas. Y en ese momento, antes del estallido, no había algo que pudiera indicarnos lo que se venía, pero los sueños empezaron a aparecer en varias personas. Oye, ¿y se puede trabajar esta sensibilidad? Porque tal vez todos tenemos esa capacidad de acceder a información, en ese caso es más premonitorio, pareciera ser. Sí, mira, algo que se ha visto que funciona mucho y se recomienda también hace mucho tiempo, y es que antes de dormirnos manifestemos la intención, como decirle al inconsciente, quiero recordar, por favor, mándame información y quiero recordar, porque todos soñamos todas las noches. La diferencia está en que hay personas que recuerdan más al otro día que soñaron y otras que no. Entonces, una manera, por ejemplo, de como anclar el sueño y que no se me escape, porque en la mañana es como si el sueño se te escapara de repente, si no lo cuentas o no lo anotas, durante el día se te olvida. Da la impresión que no se va a olvidar, pero sí se olvida. O sea, la información vuelve al inconsciente y se nos escapa de la conciencia. Si tú lo anotas inmediatamente, lo anclas, aunque sea una frase, una palabra o un dibujito. Sirve que todas las noches tengas una libreta, o hay gente que usa el teléfono para anotar, o dejan un audio de voz, ahí cada uno con lo que le quede mejor. Pero en el fondo es una manera de tener una disposición hacia la información que el inconsciente siempre está teniendo ahí. Y con esto podemos generar que es como si la permeabilidad como si hubiera una membrana imaginaria entre el inconsciente y la conciencia, se vaya haciendo más permeable. O sea, consejo 1 para analizar sueños, tener una libreta en el velador al lado de la cama y anotarlo apenas uno despierta. Sí, o sea, una vez que anclas una partecita, ya tienes acceso a ese contenido. Mira, esto yo lo comprobé en mí misma en el año 2010. Yo hice una terapia con un psiquiatra uruguayo, una terapia de psicología analítica junguiana, donde analizábamos muchos sueños. Yo me puse muy matea con esto de anotar y llegué a un momento en que
la sensación era que yo tenía como 3 sueños por noche. Yo los vivía como que eran 3 sueños distintos. Ahí se pueden tomar como distintos, juntos, da lo mismo, pero el material que yo llegué a captar fue enorme. O sea, llené un libro de sueños. Y cada vez el mensaje era más claro y comencé a ver como un hilo conductor en todo lo que estaba apareciendo de mi inconsciente. Entonces fue una cosa súper mágica y súper sorprendente para mí. Oye, ¿qué tipos de sueños existen desde la perspectiva junguiana? Por ejemplo, he leído que algo que se llama de compensación, de totalidad, premonitorios, arquetípicos, traumáticos. Los sueños de compensación son uno de los que más se han mencionado desde la psicología junguiana, y tienen que ver con el ofrecernos en la vida diurna información de nuestro ser. Nos ofrece una nueva perspectiva. En ese sentido es una compensación. Por ejemplo, si yo soy tímida en la vida diurna que tengo y en el sueño me empieza a aparecer información de una versión de mí que a lo mejor es más extrovertida y tiene ganas de comunicar, el sueño lo que me está generando es una compensación. Me está diciendo, está el potencial en ti de atreverte a compartir más y a cambiar un poco tu actitud de la vida diurna. O sea, puede ser un buen ejemplo en ese caso, una persona que se piensa a sí misma como una persona tímida y sueña que está cantando en un recital arriba del escenario. Claro. O dando una disertación o siendo muy extrovertido en una reunión social. Claro. Entonces es como si tu inconsciente te estuviera diciendo, está el potencial en ti de desarrollar esas características. Tal vez no va a ser al extremo de pasar de una timidez a cantar en un escenario, pero lo que te está queriendo mostrar la simbología es que está en ti ese potencial y que si te aparece en el sueño es porque eso es algo importante para ti hoy. Si no, no aparecería. Esa es la importancia de los sueños. Si viene algo a ti, es porque en este momento tu ser está como preparado para ir haciendo una transformación y el sueño te lo está mostrando. Los sueños de totalidad, ¿en qué consisten? Los sueños de totalidad. Que ahí nos tendríamos que meter mucho en la temática de individuación que planteaba Jung, que lo voy a decir muy resumido, que es como que los seres humanos lleguemos a ser lo que queremos ser, lo que venimos a ser, ¿ya? Y un sueño de totalidad tiene mucho que ver con esta frase, por ejemplo, de todos somos uno, de todas nuestras estructuras, en el fondo, como de manera armónica, completándonos. Sueños de totalidad se relacionan con mandalas. Es que es un tema muy, muy complejo. ¿Se puede graficar en algún sueño, en algún ejemplo de sueño, por ejemplo? Claro, yo recuerdo, tendría que ser un ejemplo mío, en que soñé, en esa época en que te digo que estaba con este profesor analizando sueños, es como si en algún momento el sueño me hubiese mostrado toda mi vida, todo el potencial de mi vida. Entonces me mostraba una etapa, después me mostraba una etapa intermedia y después me mostraba una etapa final. Y yo tenía la conciencia en el sueño que ahora estaba en esta etapa, pero se me venían las otras etapas. Y me las mostraba por medio de simbología, de una relación con un maestro oriental, que son partes de mí misma, que se tenían que ir desarrollando a lo largo del tiempo y todavía se están desarrollando, porque la gracia de los sueños es que no se agotan también en el presente, sino que van mucho más allá. O sea, se va a actualizar. Ese sueño de totalidad para mí, cada vez que lo recuerdo, me conecta con mi misión de vida, por ejemplo. Estos sueños de totalidad, porque a veces ocurre, a mí me ocurrió que estoy soñando, pero estoy como despierto en el sueño. Como que estoy interviniendo el sueño. Pareciera que lo estoy interviniendo conscientemente. Ya, esos son sueños lúcidos. Ah, ya, sueños lúcidos. Sí. Ocurren harto, ¿no? Hay bastante gente que llega con esa temática.
como con ese interés porque ven que tienen un cierto control de movimiento dentro de los sueños. Como un guionista del propio sueño. Claro, y pueden como, lo que ellos sienten es que pueden moverse a voluntad. Los sueños premonitorios. Claro, tú mencionabas el tema de Jung, que soñaba con ríos de sangre antes de una guerra, el tema de lo que fue acá el estallido social. ¿Cómo uno puede decir esto fue premonitorio? ¿Cómo lo puede distinguir? Aquí pesa mucho la experiencia, porque en el momento que tenemos el sueño no tenemos una certeza de que eso va a ocurrir, ¿cierto? Seguro. Pero sí, si nos conectamos con la intuición, a lo mejor hay algo que nosotros sentimos diferente que nos hace creer que eso puede ocurrir. Te voy a contar un sueño premonitorio que yo tuve en mi propia vida. Fue una época en que yo trabajaba en una clínica fuera de Santiago, me demoraba 1 hora 15 en llegar, entonces tenía que irme hacia la carretera 2 veces a la semana. Y cada día empecé a salir más atrasada. Entonces lo que hacía para cumplir con la llegada era que en la carretera, en la parte que habían rectas y qué sé yo, no veía mucho problema, aceleraba más de la cuenta. Y de repente tuve un sueño que iba por esa carretera y de repente se me caía algo al parabrisas. Yo veía como algo que oscurecía el parabrisas y a mí se me soltaba el volante y yo me salía de la carretera. Entonces desperté muy asustada y ahí, como te digo, tuve esa sensación que dije, yo sé que estoy haciendo algo que no corresponde. Entonces ya había una incomodidad en mí que sabía que eso era peligroso, pero el sueño me vino a generar un movimiento donde yo dije, no puedo seguir por este camino porque tuve una sensación. Y me pasó que 2 días después de tener este sueño, venía de regreso de este lugar hacia Santiago, y como yo había decidido bajar la velocidad y venirme más lento y tomarme mi tiempo como correspondía, gracias a que este sueño me remeció, justo ese día, como 5 minutos antes de que yo pasara por esa carretera, unas vacas habían cruzado la calle y autos habían chocado con las vacas y habían tenido accidentes, habían unas vacas tiradas en la orilla, unos conductores con el auto chocado. Si yo no hubiese tenido este sueño, no hubiese bajado la velocidad, la que habría chocado con las vacas hubiese sido yo. Mostró algo que potencialmente podía ocurrir si yo seguía actuando de la misma manera. Otro ejemplo que es importante, Jung tenía un amigo que subía a la montaña y entonces él empezó a tener un sueño y cada vez hacía desafíos más grandes en la montaña y estaba muy como contento con estos logros y tuvo un sueño que le contaba Jung donde en algún momento subía a altas cumbres hasta que en algún momento pisaba el vacío y despertaba. Entonces Jung le dijo, por favor amigo, no subas sin guías a la montaña, puede ser peligroso, como este sueño te puede estar advirtiendo, y el amigo se murió de la risa, como que le dio mucha risa que Jung le estuviera diciendo esto. Uh-huh. Y al tiempo después pasó que este alpinista en el fondo subió y pisó en un momento en el vacío y se fue por el acantilado y no iba con otros guías que lo pudieran rescatar, así que murió. Claro. Bueno, igual creo tal vez el mensaje no sugestionarse, sino que decir, mira, esto lo podría hacer mejor en base a lo que estoy soñando y eso puede obviamente evitarme un mal rato. Claro. Porque hay gente que igual tiene sueños ya así pesados, premonitorios. Gente muy, muy conectada, claro, que tiene un don especial, sí, y que tal vez le cuesta lidiar con eso. Esa información siempre está. Lo que pasa es que hay gente que la puede recibir de una manera más fluida y otras personas que no. Uh-huh. Se nos había quedado atrás 2 tipos de sueños que no hicimos mención directa, que son los arquetípicos y los traumáticos. Brevemente, uh-huh, si puedes dar una explicación. Es que arquetípico también está dentro de todos los que hemos hablado. Está esta parte más colectiva. Por ejemplo, podemos decir que se activa una parte arquetípica de los sueños. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una posible catástrofe y comienzan a aparecer
muchos sueños como premonitorios de lo que va a ocurrir, con simbología muy universal, ¿ya? Como la madre tierra. No sé si alguna vez escuchaste que también previo al terremoto del 2010 aquí en Chile hubo muchos sueños relacionados con el mar, con la tierra, con desastres naturales, entonces ahí está activado este mundo más arquetípico y más colectivo. Ya. ¿Y los traumáticos? Y los traumáticos. Bueno, los traumáticos, a ver, es nuestro inconsciente a modo de poder procesar experiencias duras que nos han ocurrido. Lo hace también, entre otras cosas, a través de los sueños. Y ocurren sueños repetitivos de vivencias traumáticas que hemos vivido. Por ejemplo, si alguien fue asaltado, puede soñar muchas veces con que está a punto de ser asaltado, con que fue asaltado, con que van a asaltar a otros. Y la repetición es un intento de la psique por sanar. Igual que los niños, cuando tienen vivencias traumáticas, los niños juegan y repiten el juego muchas veces, como una manera de procesar aquello que está siendo muy difícil. ¿Ya? Entonces, en el sueño traumático es lo que pasa en el estrés postraumático, que tenemos pesadillas de esa situación muy dolorosa que nos ha costado asimilar. Hay sueños que se repiten. Y hay 2 auditores que nos compartieron sus sueños que se repiten. El primero es Ángel. Ángel vive en San Miguel, en la comuna de San Miguel, y dice que siempre sueña que le falta aprobar una asignatura en la universidad, que la va a reprobar y no va a poder egresar. Pero esto empezó a soñarlo desde que se tituló. ¿Cómo él podría analizar, o cómo puedes orientarlo tú para que él pueda hacer un análisis bueno de este sueño? Bueno, primero ahí hay que explicar que las series oníricas son sueños, se llaman así los sueños repetitivos. Y lo que explicaba Jung era que cuando un sueño se repetía era porque no estabas entendiendo el mensaje. O sea, el sueño te vuelve a mandar el mensaje, te lo vuelve a mandar, muy parecido, muy similar, para que a ver si tú lo puedes agarrar. Y claro, sería genial que tuviéramos a Ángel para poder preguntarle cosas y poder amplificar el símbolo, pero vamos a hacer una cosa más general, que sería como si alguien sueña repetitivamente que no aprueba una asignatura, cuando él ya se tituló en la vida diurna, digámoslo así, él ya está titulado, entonces debería sentirse seguro y tranquilo, pero este sueño le genera ruido, le genera incomodidad, se le repite. Podríamos preguntarnos qué es aquello que él tiene pendiente todavía, donde se podría hacer una analogía como con algo que no ha aprobado en su vida, como en esta escuela de la vida parece que hay una asignatura pendiente. O sea, sería genial preguntarle qué asignatura pendiente tienes contigo mismo en tu vida. No es una asignatura universitaria. Claro, eso es lenguaje simbólico. Lenguaje simbólico. Y tal vez, como decías al inicio, ponerle ojo a los detalles. Claro, porque tendríamos que preguntarle, ¿es la misma asignatura o son asignaturas distintas las que en cada sueño han aparecido? ¿O solo tiene la noción de que hay una asignatura que le falta solamente? Este tema de los detalles que tú me comentabas es importante. Por ejemplo, él tal vez está con un zapato rojo y el otro verde. ¿Cómo juegan los detalles en el sueño? Los detalles aquí son fundamentales y creo que lo conversamos antes de sí, parece que lo comentamos antes de grabar. Sí, por eso no sirve ir a un libro donde están ahí los símbolos y dice si tú sueñas con zapatos significa tanto, si tú sueñas con agua significa tanto, porque ahí estamos como accediendo tal vez a una parte simbólica más universal, pero es importante entender qué significa eso para el soñante. Mira, lo que pasa es que los diccionarios de sueños, y aquí hay uno, yo tengo uno muy bueno que es Chevalier,
pero apunta a la parte más arquetípica. O sea, antes tendríamos que pasar por preguntarnos qué significan esos símbolos para nosotros, y después de tener eso como claro, podemos ir a consultar el libro y amplificar el símbolo, a ver qué más me aporta este símbolo. Esa sería la manera correcta. Entonces, en este caso tendríamos que preguntarle a Ángel qué significa para él la universidad, qué significa para él las asignaturas pendientes. La pregunta clave que siempre usamos para partir, ¿qué es lo que más te llamó la atención del sueño? Porque por ahí tú tiras el hilo para poder analizar. Tengo otro sueño de otra auditora. Ella se llama Nuri, vive en Miami. Nos escucha desde Miami. Siempre sueño que enfrente de mí se cae un avión. Lo veo cuando viene cayendo y cuando se cae. A mí no me pasa nada, dice, pero es súper repetitivo. En los sueños es tanto de día como de noche. Y pone hace un par de semanas volví a soñar y es como que justo miro y veo el avión que se va a caer. ¿Cómo podría ella encontrar el hilo en ese sueño? Claro, ahí tendremos que preguntarle qué es lo que más te llama la atención del sueño. Así, especulando, ella podría decirnos el avión que se cae. Pero también podría decirnos que a veces es de día o que a veces es de noche. O el lugar en el que está cuando cae el avión. Entonces, va a depender de eso, en el fondo, por dónde analizamos esto. Porque nos puede parecer a nosotros dos, por ejemplo, que el avión es lo central. Pero a lo mejor ella cuenta esta caída del avión porque es parte del sueño, pero su interés y su mayor impacto está en otra cosa que aparece en el sueño. Por ejemplo, cómo andaba vestida o... Claro, cómo andaba vestida o cómo se siente con respecto a la caída del avión. Y necesitaríamos saber qué es un avión para ella. Claro. ¿Qué le genera? Porque ella nombra ahí que a veces lo sueña como que fuera de día y a veces de noche. Sí. Ahí hay algo importante. Que a veces sea de día y que a veces sea de noche y el avión igual se cae. ¿Es el mismo avión o es un avión diferente? Ella dice, en el último sueño fueron 2 y era de noche. Entonces tendríamos que entender simbólicamente qué es la noche para ella, simbólicamente qué es el día, qué son los aviones. Por ejemplo, ¿tú con qué asocias la noche, Jorge? Con fiesta. Pero ¿te das cuenta la diferencia? Porque, por ejemplo, cuando yo pensé en noche, lo primero que yo me dije a mí misma fue oscuridad. Y tú dijiste fiesta. Sí. Y son súper opuestos, ¿te das cuenta? Como oscuridad versus fiesta. Entonces, por eso no puede ser un análisis como para todos igual. Y tengo que entender la simbología de lo que para ti es la noche. No podemos ir a un diccionario y decir qué significa la noche simbólicamente. Entonces soñé con noche y significa esto. Oye, tengo otro ejemplo de una auditora que ella prefiere mantener su nombre en reserva. Pero es algo que le pasó y a lo mejor tiene relación con lo premonitorio. Soñó con una serpiente que tenía un color amarillo, colores fuertes, llamativos. Y esa serpiente la picaba en el dedo. ¿Ya? Y poco tiempo después sufrió una estafa bancaria. Y pareciera ser que tiene lógica, como que este ser engatusador, que podría ser esta serpiente con colores que llaman la atención, viene, te pica el dedo y te la hicieron, por decirlo en buen chileno. Es un súper buen ejemplo porque en el fondo algo se movió dentro de ella cuando hizo este link entre lo que soñó y después lo que le ocurrió. Porque de un sueño así podríamos haber sacado un montón de conclusiones de cosas. Por ejemplo, arquetípicamente, si tú vas a un diccionario y buscas el significado de la serpiente tiene que ver con la salud. Y la serpiente está en el báculo de los médicos. Sí. ¿Has visto ese símbolo médico? Uh-huh. Y la serpiente se asocia con transformación, porque también cambia de piel cada cierto tiempo, pierde toda su piel y renace en una nueva serpiente. Pero está muy ligado arquetípicamente a la salud. Entonces, si ella hubiese ido a un diccionario y hubiese dicho, a ver, ¿qué significa soñar con serpiente? A lo mejor le habría salido salud, transformación, pero a ella le ocurrió una estafa bancaria.
y lo asoció con eso. Entonces, aquí estamos viendo muy bien en este ejemplo que ella pareciera que tiene una idea de serpiente como un poco me hace recordar la serpiente del paraíso, que engatusa a Eva para que se coma la manzana, ¿cierto? Acá le aparece una serpiente de colores muy llamativa que la engatusa, le muerde el dedo finalmente, y esto en la vida diurna se traduce en cierto sentido haber sido estafada, engatusada, y que para ella no fue algo positivo. Ahora llega un punto en que uno puede tener ciertas certezas. Por ejemplo, si ella sueña de nuevo con esto, decir, a ver, voy a cambiar mis claves o voy a estar un poquito más atenta porque puede ser que ande por ahí rondando un malandra. Claro, es que por eso es tan importante, como te digo, atender a tu simbología. Como para ella esto lo ligó con engatusar, con ser engatusada, con ser engañada. Por lo tanto, si ella volviera a soñar con una serpiente, sería interesante preguntarse, porque ya tiene esa visión de la serpiente como algo peligroso de lo que me conviene prevenirme. Mira, en esta parte final del episodio, yo tengo un punteo de sueños, o de sueños que me comentaron conocidos y gente también que nos escucha. Uh-huh. Y tú cuéntanos qué nos puedes decir de cada una de estas situaciones. Yeah. ¿Ya? Por ejemplo, soñar que vas corriendo, pero no puedes correr o avanzar, como que se te trancan las piernas. Uh-huh. Eso yo lo he soñado, y también conversando con gente pareciera ser que es bien común, como ese soñar que vas corriendo o que vas arrancando de algo y no puedes avanzar. Uh-huh. Ya, pero con todo lo que hemos conversado, si pensamos en la simbología de las piernas, ¿para qué son nuestras piernas? Para desplazarnos. Para desplazarnos, para movernos, para avanzar o retroceder, pero implican movimiento. Si yo sueño que no puedo avanzar, ¿qué podríamos preguntarnos? ¿En qué área de mi vida estoy estancado? Claro, ¿en qué no estoy pudiendo avanzar? Pero no es literal. No es que yo no esté pudiendo mover mis piernas en la vida diurna. Uh-huh. Es que hay algo simbólico en lo que yo que estoy viviendo, donde yo siento que no puedo avanzar. Que hay algo que me lo impide, me lo hace pesado. ¿Cómo uno puede ver en los detalles alguna pista de qué es eso que te lo hace pesado? Es que ahí tendríamos que analizar un sueño más en profundidad, porque suponte, te voy a inventar uno. Sí, suponte este mismo sueño donde alguien te dice, me cuesta avanzar, hay algo que me lo impide, trato de mover las piernas y no puedo. Y yo te pido que tú me cuentes más de ese sueño, y esa persona me dice, es que llevo una ropa súper pesada. Entonces, digo, ya, cuéntame cómo es la ropa. No, es que la ropa es una capa de protección que me blinda, de que no me pasen cosas, del frío, de mil cosas. Entonces, podemos ir a preguntarnos por la ropa. Esa ropa que te blinda, ¿de qué te blinda simbólicamente? Si pensamos en la ropa, ¿qué es la ropa? Abrigo. Abrigo, pero ¿en verano la ropa es abrigo? No. Ya, ¿para qué nos sirve la ropa? Bueno, más bonito. Ya, para dar una imagen. Para dar una imagen. O también para protegernos de la desnudez, para que no vean esas partes íntimas nuestras que no podemos andar mostrando. Claro. ¿Ya? Pero también la aprovechamos para vernos lindos, para llamar la atención, para marcar un estilo. Entonces está muy ligado a la identidad, por decirlo así simbólicamente. Si yo llevo una ropa que me tiene que proteger y que por eso es pesada, podríamos descubrir que en el fondo hay algo con respecto a mi identidad y a mi confianza de poder mostrarme un poco más como soy, lo que me está impidiendo avanzar. Por eso llevo esa ropa que me blinda, que es muy pesada. Claro. Entonces ahí estamos inventando Claro, pero volvemos al punto de que los detalles son importantes. Muy demasiado importantes. Los detalles son demasiado importantes. Oye, soñar que se caen los dientes es bien desesperante. ¿Para qué son los dientes? Para mascar y comer. ¿Ya?
¿Qué más podemos decir con respecto a los dientes? Que es nuestra sonrisa. ¿Ya? O sea, para mascar y comer tienen una función biológica bien importante, pero también si son nuestra sonrisa tienen que ver con una imagen que también mostramos al resto. Los dientes están súper como expuestos al resto. Es difícil ser nosotros sin mostrar los dientes, por decirlo de alguna manera. Pero habría que preguntarle a esa persona qué son los dientes para esa persona, cómo se sentía con la caída de dientes, porque también es importante el cómo se sentía. Alguien te puede decir, se me caían los dientes, pero lo raro es que yo no me sentía, no me importaba. Entonces ahí va a ser súper distinto ese punto, porque si a mí se me caen los dientes en el sueño y yo me siento terrible, porque digo, ¿cómo voy a ahora salir a la calle sin dientes? Eso también tiene algo que ver con la identidad muy profunda. Como, ¿qué pasa con mi identidad? Que algo que es muy importante, que es muy visible, que me caracteriza, se me está cayendo. Versus el que dice, se me cayeron los dientes, pero a mí no me importó. Entonces, es como algo, hay un cambio fuerte en la identidad, pero no me importa, no me está generando mucho problema. Cuando alguien sueña que vuela. Bueno, como siempre, tendríamos que preguntar cómo se siente la persona volando. ¿Ya? Siente que vuela y va feliz volando, o va asustado volando, ¿ya? Y en general, esos sueños se han analizado mucho. El sueño del volar es un sueño bien, que he visto muchos análisis de distintas como teorías, pero eso tiene mucho que ver con la compensación muchas veces de momentos de la vida donde nos sentimos como poco. Y una manera de compensarlo es volar. Mira, bueno, tengo un montón acá, podríamos estar harto rato, pero por ejemplo, ser amigo de un famoso, que a lo mejor uno no conoce al famoso, pero soñáis que eres amigo del famoso. ¿Qué te parece ese famoso? ¿Es un famoso de tu agrado? ¿No es de tu agrado? ¿Qué te parece? ¿Por qué su fama? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Porque en el fondo ese famoso está hablando de ti. Claro. Son algo que Jung decía que es muy importante, que una forma muy enriquecedora de analizar los sueños es que tú veas cada elemento del sueño como partes de ti. Entonces hagas ahí como una especie de obra de teatro con los elementos. Entonces, cada persona que sale en el sueño son partes de ti. O sea, ese famoso te identifica, tal vez. Claro, pero ahí tendríamos que ver de qué manera te identifica. ¿Es alguien que tú admiras? ¿O es un famoso que tú dices, es un famoso al peo, así como... Porque eso va a hablar mucho de tu proceso. Claro. Sí. Por ejemplo, cuando tú sueñas con, no sé, alguien de tu familia, suponte. Entonces yo le podría preguntar a esa persona como, descríbeme a esa persona de tu familia, ¿cuáles son sus características psicológicas, lo que tú admiras, lo que no te gusta? Y estaríamos obteniendo un montón de información de ti, de cosas que tú rechazas, de cosas que a ti te gustan, que las proyectas en el otro y el sueño te lo está mostrando a través de ese símbolo que es otra persona, pero en el fondo te está hablando de ti. Todo el rato el sueño te está hablando de ti. Siempre. Siempre. Soñar con caca. Algunos dicen que es plata. Claro. Ahí, claro, tú dices con plata, pero si pensamos, ¿qué es el excremento? Un desecho biológico. Un desecho biológico es algo que nos sirve, que apesta, que no nos gusta, que también es algo íntimo, o como que uno no es algo que uno comparta con la gente. No, pues es algo íntimo. Claro, pero es desecho. Entonces, ¿en qué contexto lo soñó? ¿Se puede deshacer de ese desecho? ¿O se manchó con ese desecho y no puede sacárselo de encima? ¿Qué es lo que pasó con ese desecho? Porque ahí iríamos simbólicamente a ¿cuál es ese desecho en tu vida que te está generando esa situación? Ya sea que no te lo puedes quitar, ya sea que te da vergüenza, ya sea que te da asco, ya sea que te pillaron en ese momento íntimo. Bueno, hay otros más, pues, ratones,
soñar con cetáceos, ballenas, generalmente son sueños bonitos, el de los cetáceos. Hay sueños aberrantes, que hasta da vergüenza contarlos. Y eso creo que son uno de los que complican más. Sueños que escapan de todo canon moral, cultural, pero lo soñaste. ¿Por qué uno puede soñar una cuestión que va contra todos tus principios? Ya, pero ahí es importante, y ahí yo insistiría en esto, no hay que quedarse con el mensaje literal, sino que es mirarlo como partes de ti. Suponte que tú sueñas con un psicópata, con Aníbal Lecter de la película, y tú dices, pero voy a contar este sueño donde yo cooperaba con él, suponte, cooperaba con él en sus crímenes. Entonces, qué vergüenza. Pero en el fondo la idea es que tú te preguntes en qué aspecto podrías estar siendo en tu vida contigo mismo un Aníbal Lecter. ¿En qué podrías estar traspasándote los límites a niveles que son aberrantes para ti? Y no necesariamente va a ser en algo psicopático, sino que va a ser en algo que el sueño te lo está mostrando con ese símbolo tan potente para que tú despiertes y lo mires. Pero no necesariamente lo aberrante simbólicamente es tan aberrante. No sé si me logro explicar. Sí, o sea, siempre es la mirada hacia uno. La mirada hacia uno y entender que eso que me aparece es un símbolo. Entonces yo no puedo quedarme con el primer vistazo, sino que tengo que ir profundizando en qué significa ese símbolo y qué me quiere decir a mí. Cuando uno los anota, va haciendo una especie de saga de sueños. Claro. Uno puede analizar la secuencia de sueños de una semana, y aunque sean distintos, ¿puede uno llegar a una conclusión semanal? Se puede ir dando como ¿O es como mezclar peras con manzanas? No, porque en el fondo todo habla de ti. Entonces, como te decía yo, lo que me pasó a mí cuando anoté muchos sueños, me di cuenta que había como un hilo conductor que tenía que ver con mi proceso. ¿Ya? Entonces, todo lo que tú vas soñando va hablando de distintas áreas de ti. Por ejemplo, me quedé pegada con eso de lo aberrante. Suponte que tú sueñas que mataste a alguien. Simbólicamente mataste a alguien. ¿A qué parte de ti mataste? ¿Por qué la mataste? No es lo importante que tú mataste a alguien. Eso es lo impactante, ¿cierto? Lo aberrante. Maté a alguien, soñé que maté a alguien. Pero simbólicamente la pregunta es, ¿a qué parte de ti estás matando? ¿Por qué era necesario matarla? ¿Por qué la quisiste matar? ¿O por qué la mataste sin querer? Como sea. Entonces, no es lo que aparece a primera vista, sino lo que vamos pudiendo como entender más en profundidad. Porque el símbolo habla en imágenes. Aquí hay otra cosa importante, que mira, he escuchado muchas personas que dicen, soñé algo, pero no creo que sea importante porque tenía relación con una película que vi ayer. Resulta que el inconsciente tomó de esa película que viste ayer cosas importantes para ti y te las puso en el sueño para decirte algo. Sí, a veces uno encuentra pura lógica. Porque ayer vi un perro, soñé con el perro y vi esta película, todo calza. Claro, la mente reprodujo nomás. Y no es la mente reprodujo nomás, sino que el inconsciente toma cosas que para ti son significativas de alguna manera y te arma como un paisaje y te dice, ahí va el mensaje. Entonces, para eso a veces se sirve del pájaro que viste, de la película que viste, y hace su mezcla. Pero ningún símbolo carece de importancia. Tú mezclas, obviamente, la psicología clínica con esta interpretación de sueños. ¿Cómo es este mix? ¿Es favorecedor para que la persona encuentre la solución que quiere encontrar? ¿Cómo ha sido esa dinámica de mezclar estos dos mundos, que son muy similares, pero tal vez la mayoría de los psicólogos tal vez no echan un vistazo a esta parte del mundo onírico? Claro. No, mira, es maravillosa esta herramienta para los procesos de terapia, porque
las personas van anotando sus sueños y cada sesión van trayendo el que más los impactó o si podemos analizar más de uno, vamos analizando, pero van aprendiendo a leer y van descubriendo de manera a lo mejor más rápida, pero también de una manera respetuosa, porque el sueño es muy respetuoso del timing que tú llevas en tu proceso. Entonces vamos viendo, por ejemplo, sueños donde las personas se están apurando mucho en el proceso y aparecen sueños como que previenen y donde estás demasiado asustado con cosas que están apareciendo y entonces sabes que tienes que ir más lento, o sueños que te están mostrando que esa persona está preparada para ver más allá lo que le está pasando, ver esos aspectos que no quiere mirar, más sombríos, o ver los potenciales, por ejemplo, como esto que hablábamos al principio de alguien que sí tiene cualidades para expresar más allá, avanzar, y no se lo cree en la actualidad, pero el sueño le está diciendo, sí tienes el potencial. ¿Algún mensaje final para los soñantes? Todos soñamos. Lo que pasa es que no todos recordamos los sueños. Y de verdad esto funciona cuando la gente se propone en la noche como ponerle atención a su inconsciente. El inconsciente también es algo como vivo, que está ahí, como que si tú le dices te voy a pescar, te voy a poner atención, como que sí quiere, sí se abre la permeabilidad del inconsciente. Se puede uno dar la orden. Claro, quiero soñar, te voy a escuchar, como porque la parte de la conciencia que capta los sueños es la que se pone también más atenta. Y por eso tienes que estar súper preparado para que cuando tú despiertes y te acuerdes del sueño, lo ancles con una frase, con una palabra. Uh-huh. Y cuando la persona no logra recordar, también podemos decir que está muy rígida en la conciencia, en la personalidad guiada a través de la conciencia, del yo. Mucho ego ahí, muy fuerte, que no deja que llegue esa otra información, que lo que trae siempre también es una transformación. ¿Los narcisos entran dentro de esa problemática de no soñar? Depende, porque ahí estamos hablando de un ego desde otra perspectiva. Ya, como acá estamos hablando del ego como el ego que controla y que quiere en el fondo como manejar todo desde la conciencia, que no se me escape nada. Entonces cuando estoy tan rígido en eso, no permite que el inconsciente le pueda mostrar esos mensajes. Uh-huh. Dayan, por último, ¿cómo la gente puede contactar contigo para poder a lo mejor tener una guía mucho más precisa de cómo analizar sus sueños, cómo sacarle provecho a esta información que nos da la mente? Me pueden contactar a mi mail, que es dbahamondesj@gmail.com, por ejemplo, o al teléfono también, más 569-982-57959. Uh-huh. Y el tema del laboratorio de los sueños, Uh-huh. ¿Está abierto para que la gente pueda participar? Sí, mira, yo partí haciendo estos talleres con una colega, este laboratorio de sueños, después los hemos hecho cada una por separado para poder atender a más personas, y también está la posibilidad de tener sesiones individuales de análisis de sueños. Por ejemplo, hay gente que tiene terapia con otros psicólogos, pero que vienen conmigo a solo analizar sueños, y lo que van encontrando en los sueños los llevan a su terapia. Uh-huh. O sea, también se puede como acceder al solo análisis de sueños, aprender cómo hacerlo, aprender los mensajes, entender el proceso en el que estás. Gracias por tu tiempo. Este es un tema en el que seguramente se puede seguir profundizando. Uh-huh. Así que muy agradecido de que hayas compartido parte de tu conocimiento con todos nosotros. Gracias a ti por invitarme y feliz yo de hablar de este tema que me apasiona tanto. Ok, bueno, y a los auditores, gracias por la sintonía. Y ya saben, a soñar en alta definición y anotar esos sueños para aprender lo que nos dice el subconsciente.